Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y les vamos a dar la bienvenida a un nuevo columnista que nos va a acompañar el día de hoy. Lo vamos a presentar inmediatamente. Ya hace rato nos estaba esperando ahí conectado en el locutorio virtual. Es Ernesto San Martín, director de posgrados en medicina y además coordinador ejecutivo de Ipsos ahí en la Universidad San Sebastián. Así que le damos la bienvenida a Ernesto. Buenos días, ¿cómo estás en este lluvioso día miércoles? Hola Leslie, buenos días. Y agradecido de que Radio El Conquistador nos haga esta invitación para comentar un tema tan contingente como es lo que está pasando con la ISAP. Así es, ha sido un tema que ya ha venido hace varias semanas, ha tenido varias aristas, además también de las que hemos tratado acá en Mesa de Noticias. Así que, Ernesto, hoy día, ¿en cuál nos vamos a focalizar también dentro de toda esta área también que ha ido afectando y también las repercusiones que han llegado posterior a la presentación de la ley corta por parte del gobierno? Bueno, hay varias cosas. Uno podría partir analizando o comentando cuáles son las causas por las cuales llegamos a este punto, digamos. Tú dices hace varios días, pero la verdad es que hace varios años que estamos Claro. conversando respecto a este tema de las ISAPRES, que ha tenido una evolución en el tiempo que ha pasado, a veces más o menos percibida, pero que se ha ido progresivamente deteriorando y aumentando la discusión respecto de qué es lo que debiéramos hacer o cómo debiera reformarse nuestro sistema de salud, que, como sabemos, es un sistema que es dual, que es mixto, donde hay un subsistema público y hay un subsistema privado, ¿verdad? En el cual tanto los prestadores como las aseguradoras públicas están vinculadas, ¿no es cierto?, a FONASA, a los hospitales, a los centros de salud públicos, municipales, los CEFAM, y por el otro lado están los prestadores y las aseguradoras privadas, que son, bueno, las clínicas, los centros médicos privados, y por el lado del aseguramiento del financiamiento de la salud, la ISAPRES, que es donde está el punto álgido hoy día. Pero como esto funciona con una lógica de sistema, finalmente cualquier cosa que afecte a alguno de los actores que participan de este sistema, tanto públicos como privados, finalmente impacta en todo el subsistema, en todo el sistema, digamos, en su conjunto. Entonces, ahí está el gran tema de las ISAPRES, ¿verdad? Y cuánto ha costado, de alguna manera, reformarlas o actualizarlas. Y si uno hace un análisis de sus causas, de las causas por qué llegamos a esto, es porque finalmente en el subsistema privado coexisten dos perspectivas a la hora de implementar la norma, ¿verdad? Cuando hablamos de seguros de salud, del derecho a la salud reconocido constitucionalmente, estamos hablando de un aspecto básico de normas de seguridad social, ¿no es cierto?, de principios de seguridad social, en el cual se incorpora esta mirada de seguros de salud privados, ¿verdad? Seguros que tienen una lógica distinta, ¿verdad? Y por supuesto eso afecta de alguna manera la forma de ver este acceso a la salud, este derecho a la salud, este financiamiento a la salud, como está contemplado en la ley. Y eso fue reconocido en diferentes fallos de las Cortes, ¿verdad? Por ejemplo, el primer fallo que tuvo un gran impacto fue un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 que congeló las tablas de precio, las tablas de factores por edad, por sexo y edad, ¿verdad? Lo cual puso a la superintendencia en una situación, a la superintendencia de salud en ese momento en una situación de generar una tabla nueva que se genera el año 2019. Sin embargo, las ISAPRES mantuvieron las alzas de precio, por un lado, y por otro lado no hubo cambio respecto de las tablas que ya se estaban implementando esa fecha. Se congelaron, pero no cambiaron, no variaron a esa tabla de la superintendencia del año 2019. Y eso fue judicializado ampliamente, tanto las tablas de factores como también las alzas de precio. Luego de eso se judicializaron las GES y eso empezó a generar entonces un entorno de judicialización que pone a la ISAPRE en una situación desmedrada de manera progresiva, es decir, cada vez se deben pagar más costas por esos fallos, cada vez se deben ajustar esos precios de una manera particular y por lo tanto empieza a verse, digamos, una complicación desde el punto de vista de la judicialización que no se aborda por la vía legislativa y por lo tanto se mantiene el statu quo de cómo estaba funcionando el sistema, lo cual nos lleva a este momento. Y No, para ahí poder, digamos, discúlpame este último puntito, para poder complicar aún más la cosa, viene la pandemia que tiene también un impacto financiero, un impacto de gasto en las ISAPRES que ya, digamos, es la guinda de la torta, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ahí, Ernesto, claro, evidentemente uno hoy día dice está esta situación de la ISAPRES colapsado, pero claro, uno ya veía esta situación de la judicialización cuando llegaba el correo, cuando ya incluso empezó para los mismos abogados a hacer una especie como de otra especie de negocio. Te contactaban, oiga, si le llega la carta del alza, avisen, no, nosotros le hacemos el trámite, costo cero, le devolvemos además plata. En ese momento, cuando comienza ya a tener esto, previo al escenario que tenemos actual, ahí, ¿quiénes deberían haber actuado? Las ISAPRES, porque obviamente, claro, ellos tenían ahí un perjuicio económico porque tenían que además todos estos juicios, que además siempre se fallaba para detener el alza y además había que pagar por parte de la ISAPRE o el legislador en el fondo. Debería haberse adelantado ahí a decir, bueno, esto en algún momento nos va a traer una complejidad económica así en colapso. Bueno, todos actuaron de una u otra manera, ¿verdad? Tanto el regulador que dictó ciertas normas para ir conteniendo los gastos y para poder darle una mejor sostenibilidad financiera. Por otro lado, las ISAPRES también hicieron un gran esfuerzo, no solamente mejorando sus servicios, sus redes de prestadores, sino que también generando una serie de iniciativas para no llegar a grandes gastos que en definitiva significaran una tensión financiera para el sistema. Y también los legisladores hicieron esfuerzo en el sentido de que presentaron una serie de proyectos de ley para poder corregir estos aspectos. Sin embargo, ahí el gran elemento que hay es que no hubo un acuerdo para avanzar legislativamente en una reforma al sistema de salud, ¿verdad? Esa falta de acuerdo finalmente va a tensionar, con todos estos otros elementos que estoy señalando, va a tensionar el subsistema hasta el punto en el cual, bueno, finalmente la Corte se pronuncia en un fallo, nosotros que pone digamos, acento en algunos aspectos vinculados a la devolución, pero que también le dice al regulador, en este caso a la Superintendencia de Salud, bueno, usted determine la forma en que vamos a corregir esto, ¿verdad? Y le da un plazo bastante acotado, tanto así que el gobierno tiene que pedir incluso una prórroga del plazo. De hecho, la Corte Suprema es bastante dura, digamos, su respuesta, le da la prórroga del plazo, pero le dice, bueno, hemos visto que ha avanzado poco o nada en esta materia, por eso le vamos a dar plazo, ¿verdad? Y esto es porque, en definitiva, generar una reforma, un consenso respecto de lo que debe ser la salud y particularmente el subsistema de salud privado, es muy complejo, ¿verdad? Requiere muchas voluntades, por un lado, ¿verdad? Y confluyen además muchos intereses, no solamente de las aseguradoras, sino que también de los prestadores, de los afiliados, ¿verdad? Del sistema político, etcétera. Y ahí, porque, claro, reformas se presentaron en gobiernos anteriores y no prosperaron. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Porque han salido también, obviamente, hay posturas que dicen, no, lo que se busca es que solamente exista un sistema público, pero por supuesto que hay una gran porcentaje de afiliados hoy día de ISAPRE que ellos les interesa mantenerse en un sistema privado de salud y así lo han indicado en varias encuestas y en el fondo, por más que uno vea también estas cifras de migración a FONASA, claro, siempre hay personas que se van moviendo entre sistema y sistema independiente de a lo mejor el momento en el que está, la situación a lo mejor de salud o el momento económico. Siempre hay personas que van migrando de sistema a sistema. Obviamente no hay personas que se mantengan exactamente toda su vida en FONASA o toda su vida en ISAPRE. Entonces, hay personas y un gran porcentaje hoy día afiliados de ISAPRES que quieren estar en ISAPRE. ¿En qué? O a lo mejor en un sistema privado, no, a lo mejor, no sé, distinto, pero ¿en qué nos quedamos ahora con esta situación del fallo que ya estamos a puertas de que se cumpla el plazo, la ley corta que no genera consenso y por otro lado hay otros proyectos también que han surgido para poder dar salida también al cumplimiento de este fallo? Bueno, en definitiva lo que ocurre aquí es que el fallo, además de, vuelvo a señalar, de ordenarle a la superintendencia que determine la forma en que se van a devolver estos montos, también genera, digamos, la obligación de resolver el problema ISAPRE, ¿verdad? Con más voluntad pareciera que con tiempo, ¿verdad? Un problema que es de larga data. Y aquí aparece entonces esta ley corta que de alguna manera trata de resolver estos aspectos, pero lo cierto es que genera finalmente una propuesta de transformación de nuestro sistema, desde este sistema dual hacia uno más fundado en los aspectos, en el mundo público, en el FONASA, ¿verdad? Y en los centros de salud, público, pero sin una progresividad, ¿verdad? Y esa falta de progresividad es justamente lo que puede hacer de que estos cambios sean muy traumáticos,
¿verdad? Uno puede ver modelos de seguros, por ejemplo, de multiseguro en varios países, ¿verdad? Modelos en los cuales existen seguros privados, pero seguros de segundo piso, como se llaman, o seguros complementarios a aquellos financiamientos y aquellos modelos de financiamiento que se establecen respecto de lo público. Y aquí lo que hace es básicamente empezar a fortalecer, por supuesto, el FONASA, pero sin darle sostenibilidad financiera o sin darle sustentabilidad. No solamente me voy a fijar en lo financiero, sino que sin darle sustentabilidad al subsistema privado, ¿verdad? Lo cual puede significar, en definitiva, un derrumbe del sistema asegurador privado y con eso arrastrar también a los otros actores como, por ejemplo, ¿no es cierto?, los prestadores privados, pero también al mundo público, porque en definitiva hay una capacidad que está subsidiando, una capacidad que tiene el mundo público, que está subsidiando el mundo privado a través de las atenciones de esos millones de personas que están en la ISAPRE, ¿verdad? Entonces, uno debiera esperar que en un futuro, primero, que el Parlamento, que nuestros congresistas, ¿verdad?, que nuestros parlamentarios se pongan de acuerdo en cuál es el modelo de salud que queremos, en definitiva, ¿verdad?, que considere esta complementariedad público-privada, ¿verdad?, con mayor o menor énfasis en uno u otro, pero que además de eso el cambio que se vaya a generar sea progresivo, porque en definitiva un cambio acelerado puede ser muy traumático. Y un cambio acelerado no solamente se puede dar porque la ley diga, oiga, vamos a cambiar de un día para otro desde este modelo hasta otro modelo, sino porque señale o genere las condiciones, en definitiva, para que un subsistema, en este caso el subsistema privado, no pueda mantenerse en el tiempo por un mediano plazo siquiera. ¿Sí? Y eso es justamente lo que uno, digamos, desde el mundo académico estamos alertando, ¿verdad?, para que esto no signifique, ¿verdad?, un remedio peor que la enfermedad, como se dice coloquialmente. Claro. Ahí, Ernesto, ¿qué es la dificultad que se ha tenido en el pasado para poder reformar finalmente y mejorar el sistema privado de salud? Entendiendo también que se podía haber evitado llegar a este punto. Entonces, ¿qué es lo que complica finalmente para poder realizar esta reforma? Independiente de cómo vaya a quedar, pero ¿cuáles son los puntos que finalmente nunca se llega a acuerdo y finalmente, claro, se queda también esta situación de las ISAPRE en funcionamiento con la misma regulación con la que han tenido siempre, salvo esta situación de la tabla de factores muy, muy puntual, además? Bueno, básicamente es el rol que van a cumplir las aseguradoras privadas, en este caso las ISAPRE, en nuestro sistema de salud, si como solamente como seguros complementarios o como actores principales finalmente del otorgamiento y del financiamiento de prestaciones de salud, ¿verdad? Esa falta de acuerdo es finalmente lo que tensiona el sistema y llegamos a este punto. Pero de acuerdo al prisma con que se mire, vamos a encontrarnos que los usuarios del subsistema privado tienen una buena valoración de cómo funcionan las ISAPRE, ¿verdad? Tienen algunas críticas, por supuesto, ¿verdad? Y el mundo del subsistema público también tiene ciertas valoraciones respecto a cómo funciona el subsistema público. Entonces, en definitiva, recargar el subsistema público con usuarios del sistema ISAPRE, que, ojo, hay varios de ellos que ya vienen con preexistencias, ¿verdad?, que ven una diferencia en la forma que se van a otorgar sus prestaciones de salud en el evento de cambiar, es justamente uno de los aspectos que tensiona también las decisiones que toma el legislativo para poder resolver, ¿no es cierto?, este sistema. Por supuesto, todas las transformaciones, todas las modificaciones que se hagan a los sistemas de salud siempre requieren algún tipo de progresividad, ¿verdad? Y esa progresividad, yo creo que lo voy a repetir, es un concepto que lo voy a repetir en varias ocasiones porque permite, en primer lugar, diseñar una buena política pública, ¿cierto?, en este caso de salud, que es uno de los aspectos más relevantes para los usuarios, para las personas, digamos, de nuestro país. Y por otro lado, también generar las condiciones operativas para que una nueva transformación se vaya a implementar. Y esto no significa, ¿no es cierto?, que a mitad de camino nos encontremos con la imposibilidad de desarrollar esta transformación porque no nos fijamos en los aspectos más bien, digamos, incidentales. Nos quedamos con lo grueso y no nos fijamos en los aspectos incidentales. Por ejemplo, una de las cosas que señala la ley corta de ISAPRE es esta nueva modalidad de cobertura, ¿no es cierto?, la modalidad de cobertura complementaria,
que se le otorga al FONASA con la intención de equiparar de alguna manera el financiamiento que se le dan a los usuarios del subsistema privado, ¿no es cierto?, en el evento de migrar hacia el sistema público. Sin embargo, esa modalidad se hace con la participación de compañías de seguro, las cuales se le van a licitar, ¿no es cierto?, estos seguros complementarios. Sin embargo, por ejemplo, voy a nombrar algunos aspectos, dice, bueno, van a fiscalizar por un lado la Superintendencia de Salud y por otro lado va a fiscalizar también el mercado, la Comisión para el Mercado Financiero. Y esas dos instituciones, por supuesto que cumplen su rol, ¿verdad?, pero tienen dos miradas completamente distintas. Vuelvo a señalar, la Comisión desde el Mercado Financiero está pensando desde una óptica finalmente comercial, de comercio, ¿no es cierto? No comercial de venta, sino que comercial de comercio financiero, y por el otro lado, la superintendencia está viéndolo desde una óptica sanitaria, de seguridad social, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo realmente de esa fiscalización? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Van a ser los criterios desde el mundo, ¿no es cierto?, de los seguros generales de salud, o va a ser desde el mundo de los seguros de la seguridad social, ¿no es cierto?, como ocurre en el caso de la ISAPRE, ¿verdad? En el evento de existir ciertas controversias, ¿verdad?, van a lograr determinar quién debe resolver esas controversias, van a tener la capacidad de poder fiscalizar y de resolver todas las incidencias, todos los conflictos, todas las discusiones y los reclamos que vayan a surgir a propósito de esta implementación del subsistema. Entonces, esos aspectos que parecen más bien baladí, que parecen, digamos, como incidentales, sí tienen un efecto en la salud de las personas, porque, bueno, suspender un tratamiento, por ejemplo, de salud, puede significar que el perfil, ¿no es cierto?, de salud de una persona se deteriore rápidamente y no puede esperar, por supuesto, a que los parlamentarios, ¿verdad?, o el legislador, ¿verdad?, o el ejecutivo se pongan de acuerdo respecto a cómo van a implementar una determinada política pública. Mm. Ahí, los plazos, ¿tenemos el tiempo con respecto a también el fallo de la Corte Suprema para poder realizar esta discusión? Que la verdad es que, evidentemente tiene mucha arista, como lo hemos visto acá, y no necesariamente entonces poder tomar una decisión ahora a la rápida. Entonces, respecto finalmente a temas que pueden tener después un impacto, complicado, como el último punto que estabas tratando, Ernesto. Claro, bueno, el fallo le daba 6 meses para resolver esto y ya vimos que tuvo que pedirse una prórroga, ¿verdad? Además de eso, pareciera que un proyecto de ley confeccionado, ¿verdad?, en poco tiempo, digamos, sin tener todavía claro a cuánta gente afecta, cuántos recursos se van a tener que devolver, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto financiero que esto tiene en FONASA? ¿Cuál es el impacto financiero que tiene la ISAPRE? ¿Cuáles son los efectos que se van a generar en el subsistema prestador privado, ¿verdad? Pareciera que es un proyecto que está hecho muy a la rabia, con el efecto de cumplir en definitiva un mandato que hace la Corte, ¿verdad?, en su fallo, pero que requiere ser, por supuesto, masticado, requiere ser analizado, ¿verdad?, y debatido en el legislativo para los efectos de que sea una buena política, una buena política pública, una buena ley, digamos. Yo creo que sí, si algo se puede rescatar, digamos, de este momento, es que tensiona a todos los actores que deben tomar las decisiones para que en definitiva vayamos generando en definitiva este acuerdo, y lo hagamos dentro de un plazo más o menos acotado y sin chutear, como se dice coloquialmente, la pelota para adelante, sino que ya empezar a debatir, ¿verdad?, cómo se va a resolver este tema, porque hemos visto que justamente todos se tensionaron, los prestadores también dijeron algo, las clínicas dijeron algo, la academia está debatiendo, y por supuesto eso también tensiona al Ejecutivo y al legislador para poder resolver este problema que ya tiene muchos años de arrastre. Sí, oye, súper importante ese último punto porque, claro, no hay que esperar hasta que ya estamos con el agua hasta el cuello para poder decidir, sobre todo cuando es súper importante también cada uno de los puntos que va a incluir hacer una reforma también a este sistema de salud. Ernesto San Martín, director de posgrados en Medicina en la Universidad de San Sebastián y también coordinador ejecutivo de Ipsus, acá en Mesa de Noticias conversando acerca de todo lo que tiene esta implicancia de esta situación de las ISAPRES hoy día y también en qué va a quedar este proyecto de ley corta a propósito del fallo de la Corte Suprema. Muchas gracias, Ernesto, por estar junto a nosotros en Mesa de Noticias este día miércoles. Muchas gracias por considerarnos en esta invitación.
Gracias, que tengas buena jornada. Hasta luego.